These sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarnos nuevamente en esta edición. Una trompada de día, diría José Luis Chilaver en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Un día realmente precioso, salvo que tengas la mandíbula de ese hincha de River que recibió el puñetazo de Chilaver, según menciona él mismo, ¿sí? Bueno, hoy juega el Aborigen también por Copa Libertadores de América, así que todo el éxito para el equipo paraguayo en octavos de final. El clima actual, 20 grados la temperatura, ¿sí? 20 grados, va a continuar así. Mañana vamos a tener un día parecido a este. Todo indica que será un día realmente maravilloso. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, un saludo a toda la audiencia. Invasión de hinchas esta tarde, me decían, en algunos de los shoppings, por ejemplo. Sí, en algunos lugares, hinchas Sí. de River, el equipo argentino que llegó a nuestro país Así mismo. días atrás. Bueno, Tal vamos cual. con eso. ¿Te vas a estar Suelta el equipo atento al paraguayo. partido? ¿No te interesa? ¿Cómo? ¿Vas No, a no, estar- que no me interesa, pero voy a tratar de seguir en lo que pueda al salir de aquí. No me interesa nada. ¿Cómo estás, Entonces, Toto, Pedro? ¿cómo te va? Todo muy bien. Todo espectacular. Todo Lindo día. ¿Lindo quién? Lindo día. Ah, el día, sí. También. No, no. Ese es el simpático Pregunto, no, combo, yo ¿eh? pensé que me decías algo, no qué sé yo. No, Lindo es que está quién, lindo yo el tenés que día. decir, Pedro. Está el día. Bueno, y la noche también. Y las Dice que va a noches estar- también, todas las va a estar- jornadas, ¿no? Las 24 horas. Las Un 24 día horas. y las 24 de la Y de noche. noche. No sabría decirte si las 24 horas porque planeo dormir cerca de Eso las preguntarle a 21 a Marito, que 22. era su papá el que decía eso, pero bueno. Sí, cerca de las 21 a 22 Así planeo me contaron. dormir. Entonces me voy a perder como las 3 últimas horas del día. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, y vos, Toto, en realidad creo que a nadie le interesa si vas a dormir o no. O sea, No, no es preocupación francamente, de ¿no? la audiencia saber esos detalles de tu No, no, vida íntima, no, ¿verdad? para Estamos nada. acá para tratar temas más importantes. Claro que sí. Te faltó ahí Ya. la cadenita con el nombre y todo. Sí. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, no, te veo medio cansadito. No, No, bien. de ustedes puede ser, pero digamos, no, aparte. no, físicamente no. Aparte lo normal de un. Ah, no, no, de no, nuestro. no, estoy bien, estoy Pero no te- contenido. Sí, qué Ah, casualidad, estoy- nosotros también. Pero Estoy bueno, bien. Es Están mutuo. contenidos. Es No, mutuo, está- Pedro. Pobre. Es una casualidad que estén contenidos también ustedes. no, claro, claro. Listo, está bien. ¿Todo bien, Felipe? Súper bien, tranquilo. Todo bien. Al verte mejor diría alguien. Sí, ¿verdad? Sí, ojalá pudiera decirlo eso todos Sí. los días. Bueno, Mariana, hoy tenemos un tema médico para debatir y Sí. analizar. Médico aparentemente complejo, digamos, porque hay como se está hablando de una diferencia entre tales o cuales características de los medicamentos, pero el impacto que tiene esto es realmente trascendental porque hablamos de medicamentos o fármacos oncológicos y denominados de tipo genérico. La controversia, o por lo menos esto salta al Estado público cuando existe una suerte de rechazo de parte de un grupo de médicos, particularmente médicos oncológicos del IPS, que manifiestan un rechazo, digamos, o que ellos prefieren no utilizar estos fármacos, y el ministro de Salud hace un comentario señalando que los médicos que manifiestan este tipo de comentarios se debe a una falta de experiencia o los califica básicamente de inexperientes, y esto por supuesto genera la reacción también de este sector que argumenta que ellos tienen posturas médicas técnicas válidas para rechazar esto. El punto son justamente los fármacos oncológicos de tipo genérico, y quienes rechazan esto dicen que no es más que una copia, digamos, de los sintéticos, entonces el efecto o el impacto en el paciente finalmente no es el mismo. Y la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica es la que manifestó ya una postura firme, digamos, sentada a través de un comunicado también rechazando esta postura o esta declaración del ministro de Salud, Antonio Barrios. De todo esto queremos hablar, y también el tema de fondo, que es la situación de los pacientes oncológicos aquí en nuestro país. Bueno, a propósito de la Sociedad Paraguaya de Oncología, está la doctora Laura Cantero con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, esto no es a ver, excluyente ni incluyente dentro del debate, pero ¿vos estás en el servicio de IPS o estás trabajando actualmente en otro servicio público? Yo hago oncología clínica en el Instituto de Previsión en el Social. Instituto. Bueno, coincide, digamos, porque la sociedad abarca a médicos que están dentro y fuera del Instituto de Previsión, ¿verdad? Tal cual, en el privado, en el Instituto del Cáncer, fundamentalmente el IPS y otros centros como clínicas y el Bautista. Bueno, aclaramos esto porque queremos también ponerle punto que no es una cuestión interna del IPS, sino tiene que ver con medicamentos a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia sustancial o la similitud entre este medicamento genérico y el que actualmente se utiliza? ¿Y por qué, digamos, este rechazo, por lo menos recomendación de no utilizar estos medicamentos?
Primero que nada es fundamental definir ciertos términos, como ser los medicamentos que son genéricos, que significan que son copias de un medicamento original, pero se refieren a sustancias activas simples. Un poquito más cerca, doctora. Por decir, una atorvastatina puede tener una copia, en ese caso le llamamos copia. Es una sustancia activa simple. En el caso de los medicamentos oncológicos que tienen totalmente otra estructura, otra biotecnología, un tratamiento muy moderno dentro del cáncer, muy complejo desde la estructura misma, porque interviene microorganismos vivos, entonces más la biotecnología muy compleja convierten en un fármaco muy delicado, que sobre todo puede causar reacciones inmunitarias que incluso pueden ser inesperadas. A estos medicamentos, cuando tienen sus copias, se los llama biosimilares. No es lo mismo decir genérico que biosimilar. Cuando hablamos de Biosimilar es la medicamentos copia. complejos, entonces son biosimilares. El biosimilar es la copia, perdón. Exacto. Pero como tiene otra biotecnología, se le llama particularmente biosimilar. 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 A ver, ¿y estos medicamentos tienen la misma composición en materia de drogas, de activos biológicos que decías? ¿Son idénticos en sí o tienen algo que lo diferencia? Por eso no son el mismo medicamento, es solamente una marca, es solamente un registro. En relación al grupo de sustancias activas. Biosimilares, claro. No, los biosimilares, a ver qué diferencia tienen, si hay en algún compuesto o es simplemente una cuestión de nombre. Esto digo porque habitualmente, y nos hemos acostumbrado ya a esta altura de comprar marcas. Okay. ¿Sí? Marcas de medicamento y no drogas en específico, ¿verdad? El biosimilar se refiere a la copia del medicamento biológico original o innovador. Por supuesto que se apunta a que se desarrollen medicamentos biosimilares, porque incluso son más bajos en costos y que es lo que apunta cualquier país para disminuir los costos de salud pública. La Sociedad Paraguaya de Oncología Médica justamente sienta la postura de que estamos de acuerdo con los medicamentos biosimilares, pero siempre y cuando nos den la seguridad para el paciente. Y ese es el punto muy crítico dentro de un medicamento biosimilar. No estamos hablando de un medicamento como la atorvastatina o el enalapril, que nos da tiempo después para modificar si este no anduvo, luego vamos modificando en tiempo. En oncología los tiempos son únicos. La primera vez que tratamos es muy crítico. Entonces no podemos jugar. Ir probando. Claro, mucho menos, pero no podemos ir ensayando con la seguridad del paciente. Esa garantía que ustedes necesitan, por último, doctora, para pasar a la gente del ministerio también, ¿esa garantía de qué se trata? ¿De algunas pruebas científicas? ¿De una cuestión de años de uso? ¿De algo en particular? ¿De una certificación del ministerio? En el caso de los medicamentos biosimilares, y nos va a explicar más seguro la doctora María Auxiliadora, que bastante se avanzó en el ministerio con el tema de un decreto, incluso un decreto para los biológicos. Se trata de tener estudios clínicos concluidos. ¿Qué significa? El médico que va a utilizar una droga biosimilar tiene que remitirse al estudio clínico, tiene que leerlo. Yo no puedo quedarme con lo que me dice un visitador médico en la visita, por más de que obviamente esté basado en lo que se le enseña. Entonces yo no me puedo quedar con esa idea, tengo que leer el estudio clínico y juzgarlo yo misma. Está María Auxiliadora, la doctora María Auxiliadora Vargas de Vigilancia de la Salud. Dinavisa, como conocemos mucho, de sanitaria. Es tal vez lo más fácil que tenga el Ministerio en materia de abreviación. Después ya hay un montón de otras. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, esta garantía de la que se habla, este tema de casi una cuestión académica, digamos, del uso y algunas pruebas científicas, y sobre este medicamento que aparentemente es una recomendación del Ministerio utilizarlo, digo por lo que dijo el ministro. Claro. Atendiendo un poquitito a lo que estaban hablando anteriormente con la doctora, para aclarar un poquitito, nosotros tenemos medicamentos genéricos y medicamentos biosimilares. Los genéricos son los derivados de síntesis química, así como citó la doctora, una atorvastatina es producido a través de una síntesis química, y a los medicamentos que son similares de un medicamento biológico son los biosimilares.
Hoy tenemos oncológicos de síntesis química, ¿verdad? Como los que se venían utilizando anteriormente y que se siguen utilizando, la verdad. Pero también ahora tenemos medicamentos biosimilares oncológicos. La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria es la institución encargada de otorgar el registro sanitario a los medicamentos que son comercializados en nuestro país, la totalidad. O sea, la ley 1119 nos ordena a nosotros realizar la evaluación de las solicitudes para registro sanitario de todos los medicamentos y si estas solicitudes cumplen, se les otorga un registro sanitario y recién ahí pueden ser comercializados en nuestro país. Es cierto, hoy tenemos biosimilares, ¿verdad? Son medicamentos nuevos, son los que vienen después de los medicamentos de síntesis. Tenemos ya varios biosimilares aprobados por agencias de alta vigilancia, ¿verdad? En el mundo, que son EMA, FDA. En nuestro país también contamos hoy, ¿verdad?, con un decreto que es exclusivo para evaluación de medicamentos biológicos, porque anteriormente los medicamentos biológicos, las vacunas, por ejemplo, son medicamentos biológicos también, se evaluaban como especialidades farmacéuticas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros tenemos la seguridad de que el medicamento que se le otorga un registro sanitario es porque cumple con una evaluación específica para un medicamento biológico. Sí, Pedro. doctora, el tema es el siguiente, la duda que yo también tengo, no soy médico, pero me asaltó la duda. Al ser los biosimilares asimilados biológicamente, evidentemente no son similares a los originales. Exacto. Es así. Así Entonces, ahí está el tema. Y cuando hablamos de pacientes oncológicos, Claro. está la preocupación, ¿no? Los medicamentos originales son los medicamentos innovadores, ¿verdad? Sí. Donde fueron los primeros medicamentos que hicieron todos los estudios clínicos, pasaron por todos y tienen ya 20 años, lo que dura su patente, son únicamente utilizados ese producto. Al vencer las patentes, por supuesto, empiezan las empresas farmacéuticas a desarrollar los mismos fármacos, entonces por eso, y se comparan, tienen otros mecanismos también tienen que presentar sus estudios clínicos, estudios comparativos, ya con la molécula innovadora, vamos a decir. Entonces eso está todo bien definido y inclusive nosotros en nuestro decreto, para asegurar justamente el tema de seguridad, eficacia, también incorporamos de que los mismos productos biosimilares, aparte de cumplir con todos los estudios, con todos los requisitos que se piden aquí y se piden también en otros países, también nosotros pedimos de que ya estén aprobados en países de alta vigilancia. O sea, que ya tengan una experiencia de uso. O sea, que nuestros pacientes no son conejillos de India, digamos. Claro, Exacto. por supuesto. O sea, en ese sentido, en nuestro país, por supuesto, todos los medicamentos a que nosotros le otorgamos un registro sanitario, ahí recién se puede empezar a usar el producto en nuestro país. Discúlpame, Toto, o sea, estos biosimilares ya fueron probados con suficiente tiempo, porque la doctora dijo no deben ser tomados como conejillos. O sea, ya fueron probados, testeados con pacientes en ya otros se países. utilizan en otros Ya lugares se del En mundo. otros países sí, en otros países ya fueron utilizados, inclusive en países de alta vigilancia también. Ya. ¿Como cuáles serían esos países de alta vigilancia? Digamos, para tener una referencia. Claro, los países de alta vigilancia que son hoy, ¿verdad? Son todos los países de EMA, que son de la Unión Europea, Ok. FDA, de Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Ok. También tenemos en la región, tenemos a Cuba, tenemos a México, tenemos también en Chile, fue otorgada hace poco, fue también elevado como autoridad de alta vigilancia, Argentina, Brasil y Colombia. Creo que no me olvido de nadie. Entonces sí, Brasil, Anvisa es Brasil. Entonces ya los medicamentos, nosotros por tratarse de un producto biológico, ¿verdad? Con un sistema de producción muy específico y también muy complicado, utilizan biotecnología, aparte de todos los requisitos que se le pide a un medicamento biológico, también nosotros le exigimos, ¿verdad?, que esté en un país de alta vigilancia, también ya registrado y utilizado. Mariana. Sí, para la doctora Laura, ¿cuál sería el principal temor fundamentalmente, digamos? Porque cuando decía, bueno, el tema de conejillo de Indias, como que usted decía, bueno, no deben, pero ¿cuál es el miedo realmente? No tenemos la certeza de estas drogas, usted pedía hace rato garantía. ¿Cuál es ese temor de implementar estos medicamentos, estos fármacos? Temor O los real. riesgos, digamos. Temor real a implementar un biosimilar que nos garantice centros de verdadera alta vigilancia, ninguno.
sin ninguna duda, estoy segura que un oncólogo, un hematólogo, un reumatólogo, porque son varias las especialidades que utilizan este tipo de medicamentos, indicarían si tuviéramos el respaldo, como mencionaba la doctora, por ejemplo, de la EMA. Entonces, a fines prácticos, ¿qué puede hacer un médico oncólogo? ¿Qué puede hacer un familiar? ¿Qué puede hacer un pariente para saber si hoy día el medicamento que nos dicen que es biosimilar es realmente un biosimilar que pasó todas las pruebas que se mencionan? Entonces, ir a buscar en esas direcciones. ¿Y quién, EMA, perdón, pero Dinavisa no es suficiente autoridad, digamos, como para garantizar eso? Dinavisa es la entidad reguladora dentro del país. Obviamente menciono que estamos del mismo lado porque obviamente queremos la seguridad para el paciente. Sabemos que Dinavisa se adelantó mucho con el tema del decreto. De hecho, antes de existir el decreto existía un comité evaluador conformado por médicos especialistas, donde estaba la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica, de hemato, de reumato. O sea, éramos personas involucradas, personas técnicas involucradas en todo ese proceso. Luego, con el decreto, se modificó un poco. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos la historia, el antecedente de medicamentos biosimilares que se quisieron registrar, o no sé si se llegó a registrar, doctora, hace como 5 años o 4 años, no recuerdo bien. Un medicamento que venían y cuando le promocionan a los médicos nos promocionaban como que estaba registrado en la EMA, en la FDA. Entonces el médico va e investiga y resulta que no encuentra eso, no existe. ¿Entienden? Sí. O sea, yo necesito como médico oncólogo que Dinavisa me dé toda la garantía, al igual que la EMA o la FDA, de que lo que le voy a aplicar al paciente es un biosimilar con alta seguridad. Porque acá la clave es la seguridad para el paciente. Nada más. Felipe. Sí, para la doctora Vargas, quiero ir un poquito a los números. A lo mejor parece un poco frío a veces, pero tal vez un componente para el debate. ¿Verdad? ¿A cuántas personas más llegaríamos para dentro del presupuesto público en el caso que sea la salud pública que tenga que comprar eso? La diferencia de precio en lo que tenemos ahora y los biosimilares, ese tipo de cosas, datos presupuestarios de números, ¿verdad? Sobre todo también de beneficiados, ¿verdad? Claro, la verdad que yo números no le puedo facilitar porque es otra dirección del ministerio quien se encarga de las compras. Nosotros lo que hacemos es regular los medicamentos, ¿verdad? Otorgarle registro sanitario y la dirección de insumos estratégicos es quien se encarga de comprar, ¿verdad? Y de saber los precios, sí. Normalmente lo que pasa es de un innovador, vamos a decir al original, a un genérico, a un biosimilar, sí hay diferencias de precio. ¿De cuánto hablamos porcentaje? Mira, yo no te podría decir porque hay algunos, varía desde de 20%, puede ser hasta 50%, otros inclusive pueden ser 70%, dependiendo del producto. Por eso te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo solamente biológicos, porque los genéricos son generalmente de menor costo. Y aparte hay mucha más, tenemos mucha más... ¿Cobertura? No, hay más productos que que están registrados en todo el mundo, entonces también a nuestro país llegan. Otra cosa que yo quería aclarar también, el proceso, ¿verdad?, de otorgamiento de un registro sanitario y de evaluación para otorgar un registro sanitario no es un proceso corto. Es un proceso donde tarda normalmente, dependiendo del producto, entre 6 meses, 1 año y medio, 2 años. O sea, cuando un producto es evaluado, si no cumple y si no acerca toda la información que está detallada en nuestras reglamentaciones, eso no es otorgado al registro sanitario y no se puede comercializar. Sé que tengo la pausa y una pregunta de Carmen, pero antes, doctora, ¿querías acotar algo? Algo muy importante. Uno, que en términos de bioseguridad del paciente, no vamos a entrar a discutir en precio. Yo creo que no podemos discutir en precio nunca. Y 2, hay algo muy importante dentro de lo que es el medicamento biológico. El biosimilar tiene que demostrar que no genera algo que se llama inmunogenicidad, que es una prueba. O sea, no puede hacer que produzca unos efectos nuevos, raros, indeseados e incluso hasta peligrosos inmunitarios del paciente. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con el debate. Antes quiero agradecer a la gente del Duomo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas en los momentos que se vienen, aquellos momentos de alto compromiso. Gracias, Carmen, estás muy atenta hoy. Vamos a la pausa y ya volvemos. I got the spirit, but
Todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura. Escucha más, participa más. 650 AM, la primera del dial. Somos uno Buenos días, Pedro. Sí, adelante, para todos. Carmen, por favor, tenías una pregunta. Sí, creo que para la doctora Laura Cantero tiene que ir dirigida mi pregunta, doctora. ¿La efectividad de estos medicamentos son 100% iguales a los medicamentos oncológicos que se suelen utilizar acá, o los biosimilares y los genéricos de alguna forma tienen algún efecto menor al que estamos acostumbrados con estos medicamentos que usualmente se utilizan? Un biosimilar, Un biosimilar. bien desarrollado, con estudios clínicos concluidos, que cualquier médico pueda abrir, leer, interiorizarse de todo eso, que esté reconocido con las entidades regulatorias de alta vigilancia, son los que nos pueden garantizar de que reproduzca lo mismo que hizo el medicamento original. De ahí la importancia, porque no estamos hablando de una sustancia simple, no estamos hablando de aspirina, no estamos hablando de atorvastatina, estamos hablando de medicamentos que se producen incluso desde células tumorales, mezclada con ciertos cultivos que se hacen en ratones, luego se mezcla eso y por biotecnología se va reproduciendo. La inmunogenicidad que puede desarrollar el paciente es diversísima y que puede tener desenlaces catastróficos. Entonces, la seguridad del paciente es todo. Cuanto más nosotros tengamos entidades reguladoras y cuanto más altas sean los centros de vigilancia realmente, entonces mayor seguridad para el paciente. La pregunta entonces va un poco a este punto, ¿verdad? Cada país tiene que hacer una prueba en su país y a partir de ahí evaluar. Sirve ya lo que decía María Auxiliadora, la doctora María Auxiliadora, que hay algunos países ya que aprueban este tipo de medicamentos o estos medicamentos en específico. Pregunto esto porque a la gente le llega el mensaje que es una cuestión entre laboratorios, ¿verdad? A la gente le llega ese mensaje finalmente, ¿verdad? Y queda como, o la imagen al menos es lo que se percibe, una lucha de laboratorios y que una marca tiene asegurado a sus médicos y esos son los que no quieren que entren los otros medicamentos, porque si uno dice tienen los mismos resultados de alguna forma, si es que se han concluido esos estudios, pero cuestan más barato, pero entonces la gente dice, ¿qué pasa? ¿Estos estudios se concluyeron o no? ¿O cuáles son los estudios que se tienen que concluir? ¿Y cómo se hacen? ¿Verdad? Finalmente es cómo se hacen esos estudios, para las dos la pregunta. Ya, por parte nuestra, como dije anteriormente, cada medicamento pasa por un proceso de evaluación y los requisitos están establecidos a nivel mundial. O sea, los mismos requisitos que nosotros descargamos o en nuestro decreto también están siendo utilizados para evaluar un producto de las mismas características. O sea, un biosimilar no tiene los mismos requisitos, inclusive nuestro decreto dice para un producto innovador y para un producto biosimilar. Porque lo que se busca es comparar y también se le pide, uno de los requisitos es estudios de inmunogenicidad, porque como dijo la doctora, es muy importante saber de que realmente este producto no va a tener problemas en cuanto a inmunogenicidad. También otras cosas que de repente uno ve entre los innovadores y los biosimilares, que a veces el innovador está autorizado para una aplicación, o sea, para una enfermedad, y de repente el biosimilar quiere aprobar para más indicaciones, ¿verdad? Okay. Terapéuticas. Eso tampoco está permitido. O sea, el biosimilar, si quiere ser aprobado, tiene que ser con las mismas indicaciones que fue aprobado el innovador. Doctora. Doctora, tengo entendido que en realidad el ministerio no evalúa si tiene o no inmunogenicidad, si presenta o no inmunogenicidad. Sí, estudio de inmunogenicidad y también y comparabilidad también. Comparabilidad. Sí. Lo que no contempla es la intercambiabilidad, ¿no? Claro. Es lo que acaba de decir. Exacto. O sea, Okay. la intercambiabilidad, la verdad que es un tema en donde no es de índole regulatorio. La intercambiabilidad, o sea, ¿qué es la intercambiabilidad? Por favor. Por favor. Sí, porque si no la señora Sí, no... porque me quedé casi en la clase de... Doña Rosa está en su casa, no... Les voy a explicar. Intercambiabilidad es, por ejemplo, hoy un paciente está utilizando un producto A, ¿verdad? Ok. De repente viene un producto B, ¿verdad? Entonces, para productos biológicos,
en el tema de intercambiabilidad, o sea, cambiar el B que está usando el A, eso a nivel regulatorio todavía no está definido. El O cambio sea, de medicamento. Exacto, Esa el cambio de esa medicamento, el transferencia, mismo digamos. activo, el mismo principio Transición. activo, pero un cambio de fabricante. Estaba siendo elaborado por X y ahora viene Y. Entonces, lo que nosotros no podemos todavía definir es eso, no podemos tampoco dar un dictamen al respecto, porque ninguna parte del mundo, ningún regulador del mundo, sí lo que decimos es que eso tiene que ser exclusivamente, quedar a cargo del médico, del profesional médico, donde le conoce a su paciente, donde sabe y donde también, de acuerdo a la confianza que el médico pueda tener o no a un producto, pueda orientar a la intercambiabilidad. En genéricos, eso es muy, en medicamentos de síntesis química, eso sí es muy común porque ya hace años que se viene practicando lo mismo, entonces, y se vio que no hay diferencias mayores, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a seguridad y eficacia en cambiar de un medicamento a otro, de un fabricante a otro, utilizando siempre el mismo principio activo. De una marca a otra, digamos, por decirlo Así mismo. comúnmente. Sí. Así es. Carmen, después tengo Sí. Mariana y tengo la disputa acá, Felipe, primero, lo siento, Pedro. Para la doctora Vargas, ¿por qué se está realizando este cambio en cuanto a la compra de estos medicamentos? ¿Porque le conviene económicamente al Ministerio de Salud o porque existe ya una tendencia mundial de ir cambiando hacia estos nuevos medicamentos biosimilares de los que estamos hablando? Bueno, la verdad que como hay oferta ya de estos biosimilares en el mundo, entonces en todos los países se está presentando la misma situación, vamos a decir. Es No más, debate. a nivel Mercosur inclusive se conformó un grupo, ¿verdad? Un grupo de compras conjuntas de medicamentos de alto costo. Justamente Claro. porque los medicamentos de alto costo es un problema para nuestro Totalmente. sistema de salud, ¿verdad? Totalmente. Porque cada vez hay más pacientes y es obligación del ministerio atenderle al 100% de los pacientes. O sea, yo no puedo elegir un medicamento para atenderle solamente a 10 pacientes y 90 se me quedan afuera del sistema. ¿Cómo O es sea, la compra el tema conjunta? económico es determinante. Determinante. Pero Claro. ¿cómo es la compra conjunta a nivel Mercosur? Esa parte es lo que no entendí. Sí, a nivel Mercosur, como nosotros tenemos en Mercosur, nos reunimos también, tenemos un grupo, el SGT-11, entonces, justamente por a insistencia de nuestro ministro de Salud, se conformó también un grupo de compras conjuntas de medicamentos de alto costo. Entonces, nosotros nos reunimos y vemos si a nivel de Mercosur, si un medicamento de muy alto costo podemos comprar, por ejemplo, para todos los países de Mercosur. ok. Entonces, al de tener pronto se mayor acaba poder acá. de compra, podemos forzar Ok. pero eso es para innovadores y para biosimilares. Para Para tratar también de solucionar el sistema de acceso más bien de todos los pacientes. Mariana. Sí, bueno, no sé si para quien considere quizás puede ser María Auxiliadora, me quiero poner nomás un poco en el lado del paciente. Recién cuando escuchábamos intercambiabilidad, y, o sea, yo por lo menos me quedo así tipo, wow, ¿verdad? Entonces creo que aquella persona que está viendo y dice, bueno, yo necesito esos medicamentos o puedo ser yo la persona a la que le van a aplicar esto se queda como en un debate incomprensible y a mí o sea, yo tendría temor, digamos, si estoy viendo esto del otro lado. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a ese paciente oncológico o a los familiares de que todo este trámite va a llegar hasta, como decía la doctora, hasta ser completamente verificado, que no tenga realmente ningún efecto en los pacientes? Porque más allá de la discusión técnica, el tema está en que cuando uno se tiene que aplicar, ¿verdad? ¿Aplico o no? Sí. Ah. No sé quién puede A las dos, responder. sí. Ok. Un poquito más cerca, por favor. Perdón. Sabemos que no es la especialidad, digamos. De nuevo, el punto principal para el médico, independientemente de la suspicacia que se genera, que existe y todo lo que ocurre hoy en la medicina del Paraguay, la importancia es la seguridad del paciente. Ese es el centro de todo. Entonces, tanto médico como Ministerio de Salud tienen que redoblar sus esfuerzos y darnos la triple garantía o 10 veces más de que lo que vamos a aplicar de un biosimilar es realmente un biosimilar. Nosotros tenemos que tener estudios clínicos concluidos. Tenemos, porque uno comenta en el mundo médico, ahora llegó esto al Paraguay, ahora tenemos esto, ahora tenemos lo otro. Entonces de ahí surgió cierta inseguridad con respecto a ciertos medicamentos y sabemos que hay estudios, o sea, que hay medicamentos registrados en el ministerio que todavía no tienen concluidos sus estudios clínicos. Y eso es el estudio que ya clínico están. del laboratorio que desarrolla, que no conozco, ¿verdad? Pero es del que desarrolla.
que ya están registrados, digamos, como para poder ser comercializados dentro del Exacto. país. Cuando creo que la autora que me corrija, cuando creo que el decreto mismo habla de que el estudio debería, o sea, se asume que un estudio debe estar concluido, como el de la Exacto. aspirina, como la atorvastatina y cualquier cosa. Y cómo el paciente tiene acceso a eso es muy fácil, porque hay una dirección electrónica donde el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos menciona todos los estudios en curso que existen en el mundo y que van actualizando. Entonces, yo no sé nomás ahí si los uno puede pacientes ver. van a entrar. Está bueno entrar quizás los más Pero informados, podemos probar, es clinicaltrial.gov. Uno busca, pone el medicamento que quiere conocer y ahí le va diciendo las características, si el realidad, estudio está concluido Pasa, o doctora, no. que en realidad esa garantía final, de alguna manera también la hacen ustedes. creemos que la da el médico. Claro, Eh, mira, tomar. cuando te entonces, reciben. En sabe porque, realidad- claro, porque así es. En realidad nos tiene que dar el Sí, Ministerio pero, de doctora, Salud. atendeme nada. El final son ustedes. A lo mejor ahí está tu preocupación también. Claro, que ¿verdad? llega al Esa- paciente. Claro, vos le vas a recetar al claro, paciente. no, tu paciente van a llegar junto a María Silvia ahora. Van a llegar No, junto el a que vos y vos toma- le a decís, ver, claro. Por decirlo mal y pronto, el que toma la jeringa es el médico. Así Sí, es. claro, el que da la ¿Verdad? receta, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Es tal cual, pero Por también eso. se presta la suspicacia después de decir, ay no, el médico está vendido esto. ¿Y cómo se puede anular eso? Con un buen, o sea, Lo que no- pasa, no doctora, soy perdón que te controversial. interrumpa cuando me Sí. decís, tiene que darnos triple, no sé qué, 10 Sí. veces. Tiene que cumplir los procesos, tiene que cumplirse. Porque Claro. más en este mercado oncológico que todos los días abrimos los diarios y vemos los pacientes oncológicos quejándose porque no hayan medicamentos, ¿verdad? Exacto. Y por otro lado me decís 10 veces más. Para mí, todos los procesos normales de cualquier otra especialidad. ¿O por qué tiene que ser más en este especialmente? Por el tipo de medicamento que hablamos. Pero podemos Por hablar la- de otras enfermedades más complicadas también, si querés. Pero o sea. no se refiere en realidad a VIH, la no sé. complejidad del medicamento. Son medicamentos muy simples lo que se usan en el VIH. Son muy simples. La mayoría son sustancias químicas que en su elaboración son muy simples. Es muy distinto a utilizar un medicamento biológico con una biotecnología totalmente diferente. Por eso que apuntamos mucho a la bioseguridad. Y otra cosa, en cuanto a la garantía, todos tenemos que estar del mismo lado. Todos tenemos que perseguir la seguridad del paciente y la seguridad del medicamento que circule en el país para cualquier paraguayo. Pero también ampliar la cobertura. Totalmente. Porque resulta Las- que si no es un negocio, unos cuantos nomás. Totalmente. La sociedad paraguaya. La hablo en salud Que nombre- nos pase que nos pase como la marihuana, por ejemplo. Que acá nos tuvimos sentada la gente de a la asociación de químicos o algo así, de laboratorio, Sí. y te decía que nunca nosotros pudimos investigar, ni producir, ni qué hacer ningún Claro, estudio. los sobre laboratorios. Los laboratorios, porque resulta que así No había mercado. Claro, no había mercado. Teníamos acá no sé cuántas mamás preocupadas porque sus hijos probaban la marihuana, digamos, esa. Y conseguían por sus claro, medios. conseguían, traían de Estados Unidos un desastre, ¿verdad? O sea, que no sea nomás se convierta en un negocio de unos pocos, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho, por eso, el esfuerzo tiene que ser de todas partes. Ustedes mismos como prensa, como organismos contralores, el paciente. Pero yo como médica, obviamente, primero voy a apuntar a la seguridad del paciente. Es la seguridad del paciente la que me interesa. A mí lo que sí me preocupa, doctora María Silvia, ahora es mencionar esto. Hay medicamentos que están autorizados y que no pasaron todos los procesos. Eso no. Todos los medicamentos que fueron autorizados cumplieron con lo que dice nuestra reglamentación. Eso sí les puedo dar esa seguridad y que también para que quede claro. O sea, el hecho de que no esté todavía aprobado en nuestro país y que de repente no tengan la confianza para poder utilizar es otra cosa, ¿verdad? Pero yo entiendo, los registros, sobre todo productos importados que ya fueron probados en otros países, donde nosotros también tenemos reportes, nos fuimos, buscamos si hay reportes de eventos adversos. En eventos adversos, tanto el innovador como el biosimilar también puede presentar Claro. reacciones adversas. O sea, es tratar de dar una opción más, ¿verdad? Que esta opción cumpla con todo lo que está establecido en nuestro decreto. De ahí en más, si se utiliza en nuestro país, va a empezar a tener también esa experiencia de uso y vamos a también ver lo que está sucediendo. Pero ya fue registrado en base a todo lo que cumplió, lo que establece nuestro decreto y sobre todo también en otros países y algunos de alta vigilancia. Antes de Carmen, Laura, ¿querías aportar algo ahí? Sí. Yo como oncóloga, trabajando en un consultorio, buscando solo la seguridad del paciente, tengo la inquietud de que de repente fue aprobado un medicamento en el ministerio
que no haya concluido el estudio clínico, por ejemplo. Y considerando que estamos en el mismo lado del equipo, que es buscar la seguridad del paciente, ¿qué mecanismo tengo para aproximarme al ministerio y poder discutir con Dinavisa si realmente reúne o no esas condiciones? Mira, en las puertas de la Dirección Nacional de Vigilancia están abiertas para todas las consultas que tanto profesionales como pacientes quieran hacer. Nosotros vamos a poder decirles si fue concluido o si fue y por eso se le aprobó. O sea, eso no es, ahora con todo el sistema de transparencia que tenemos dentro del país, eso está totalmente disponible para quienes lo soliciten. Perdón, o incluso poder también comentarles a ustedes de que el estudio clínico no fue concluido y que nos percatamos Antes nosotros. que comentar, demostrar, ¿verdad? Porque Tal también, cual, tal porque cual también es. puede ser que nosotros evaluamos la información que nos presentan. Exacto. También puede ser que esa información esté... Que no sea fidedigna, Claro. Entonces, que para es otro nosotros mecanismo. somos los más interesados en estar atentos a eso y que si eso ocurrió, realmente se pueda rever eso. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, Carmen, el 6. Sí, Arranca es la finalmente fecha, Mundo Oco. así mismo, porque un nuevo concepto de reality llega a las pantallas de la RPC, Mundos Opuestos, 16 participantes que se jugarán todo por estar en el futuro o ir al pasado. Una casa donde solo un vidrio los dividirá. ¿Estás preparado? Descubrí la nueva RPC. Ya todos los panelistas de Sin Vueltas pasaron el casting y fueron aprobados y van a estar en mundos opuestos. Por ¿De suerte qué lado? encerrados 5 meses. ¿Hacia el pasado? ¿Cómo? No, a mí no me importa, que estén encerrados para mí es lo máximo. Ahí adentro diviértanse ustedes. Pausa y volvemos. ¡Cuánta maldad! Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, Luciferian, take the shock away. Por los muebles de Sin Vueltas, 905-413, el número de contacto. Ustedes llaman y se quiere una silla Pedro Bullari, una silla Felipe Goroso, una silla Carmen Ruiz o Mariana Pineda también le pueden pedir y le van Como dice. dando las sillas con las especificaciones distintas. La más cara es la de Felipe y la de Pedro, por supuesto, ustedes saben. Las otras, digamos, están ya para el Estilo acceso al Luis público en general. Pedro, tenés una Sí. pregunta, después Mariana y voy con Felipe y Carmen. El tema de la bioequivalencia, ¿no? Que dicen es necesario que se haga ese estudio, pero no lo hace el laboratorio, me dijo doctora, ¿no? El laboratorio fabricante, no. ¿Qué laboratorio es? La bioequivalencia hay que aclarar que es un Sí. estudio que se le hace a los medicamentos de síntesis química. Claro, ¿Verdad? sí. Los biosimilares no tienen, los No biológicos tienen. no tienen eso. Por eso son otros estudios, fases de estudio, ¿verdad? Fase Ya. 1, fase 2, estudios clínicos en donde... Sí. Porque hay confusión con respecto Sí. a los químicos, a los biológicos. Exacto, por eso. Ahora, el tema es el siguiente, cuando está digamos, por decirlo de una manera, el medicamento original, está el genérico y está el biosimilar. ¿Todos tienen el mismo principio activo? Sí, todos tienen el mismo Todos principio tienen el activo. mismo principio Claro. activo, ¿no? ¿Perdón? Todos tienen el mismo principio activo. Es así. A ver. Sustancia, Un poquito más cerca, doctor. Ahí. Sí. es así. Los medicamentos de síntesis química Sí. tienen sustancias activas y sus copias, a ellos se les llama copias. Copias. Sí. Genéricos, la verdad. Genéricos, Genéricos, ¿verdad? claro. Los genéricos son las copias. Sí. Cuando se habla de productos que no son de síntesis química, que Biológico, tienen en una este elaboración compleja, son los biológicos Sí. y a sus copias se les llama biosimilares. Ya. Así Entonces es. son genéricos y biosimilares. Así es. Mariana. Para la doctora María Auxiliadora, Sí. ¿cuál es el estatus realmente de estos fármacos? Porque, ¿en qué etapa del proceso están? Porque aparentemente, bueno, ¿qué es lo que falta un estudio acá, falta el otro allá? El ministro ya dice, tienen miedo nomás de usar. Yo veo como que el ministro ya está alentando el uso y no sé si el proceso ya está terminado. ¿Cuál es el estatus legal, digamos, en el proceso hoy? Nosotros, todos los productos que son comercializados en nuestro país hoy están, o sea, solamente pueden ser comercializados Si si fueran tienen un aprobados. registro sanitario vigente, ¿verdad? Entonces, y los que fueron otorgados su registro sanitario son medicamentos que cumplieron con todo lo que establecen nuestras reglamentaciones. Claro, pero para el uso de estos fármacos que ante los que están generando resistencia, nomás yo pregunto, ¿estos ya están en el mercado?
Hay muchos fármacos que ya están en el mercado y hay otros que están en proceso de Lo que ahora sucedería sería la compra por parte del ministerio o Claro. del IPS. De los El ministerio, biosimilares, de hecho, dice. no va a poder comprar ningún medicamento que no tenga registro sanitario acá en nuestro país. Por experiencia, esto ya escapa un poquito, dentro del IPS se compró biosimilares y, o sea, hay experiencia de usos de biosimilares y la primera curiosidad que tuvimos fue entrar y verificar el estado de si era realmente un biosimilar, porque no es lo mismo una copia de una atorvastatina que estar dando un biosimilar. Recalco y recalco porque acá lo que importa es la seguridad del paciente. Entonces entramos a buscar y muy fácilmente se ve que está elaborado por un laboratorio y aprobado por la EMA, que tiene el estudio clínico concluido y que nos da todos los detalles de lo que produjo o no produjo. En relación a cierta controversia acá, y lo que hará el médico, lo que hace el oncólogo, el hematólogo, es entrar y verificar, aun cuando Dinavisa nos diga que está aprobado y que ha concluido todos los estudios, es entrar a verificar a páginas, repito, donde cualquier paciente o familiar puede acceder y puede tener la información de primera mano si es así tal cual. Eso denota cierta desconfianza de los médicos y de las sociedades Pero de en médicos parte lo hacia que lo que decía- hace el ministerio. Pero ¿verdad? en parte creo que es por lo que decía Felipe, ¿verdad? Finalmente es el médico. Al que da la, al que El pone la último- firma. Claro, el pero último se que- supone que tu ente es el Ministerio de Salud. Claro. Y si el Ministerio Sí. de Salud Te autoriza dice la lo que compra hay. y dice, saben que este medicamento está autorizado, al médico, acá hay un decreto, ¿sabes qué? Te podemos recetar esto con toda la seguridad del mundo. O sea, Claro. yo lo En que noto relación- nomás acá es que hay cierta desconfianza de parte Sí, de es ustedes, tal cual. oncólogos, hacia el Ministerio de Salud. Es así. Es tal cual. Es tal cual, pero sin querer desmeritar en absoluto todo lo que avanzó el proceso de vigilancia sanitaria, de todo lo que a lo que se llegó con un decreto que creo que es desde enero, doctora, ¿verdad? Y las reglamentaciones que van teniendo. Solo que toda esta innovación tecnológica en farmacología tiene apenas como 17 años en el mundo. Pero ¿hubo Entonces va malas generando- experiencias o no? ¿Perdón? ¿Hubo malas experiencias que hacen ahora que ustedes desconfíen de lo que haga el Ministerio de Malas Salud? experiencias en la literatura. Hay cosas que no se pueden ni siquiera No, no, pero ensayar, son ensayos. la pregunta es sobre el trabajo de Dinavisa, Claro, según sobre entiendo. la compra de medicamentos Claro, una vez la que Dinavisa ustedes le creen digo, que no al pelo funciona. está autorizado y resulta que no era tal cosa. Esa es la en duda. ciertas- Quiero aclarar algo también Sí. al respecto. En todo medicamento, la fase 4 es justamente la farmacovigilancia. O sea, nosotros tenemos que registrar un producto, autorizar su comercialización y este medicamento entra en farmacovigilancia. Y son los profesionales médicos quienes están obligados, porque la ley les obliga y no hacen, la verdad. Nosotros tenemos que ir a buscar la información de que de repente dicen, un medicamento me está teniendo estos eventos adversos y eso no están descritos en su bibliografía. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante también que los profesionales nos digan, sabes que estamos usando este medicamento y este medicamento dice que tiene que hacer este efecto en tantas horas y yo Sin no estoy embargo, encontrando surge este esto. efecto, ¿entendés? O sea, vamos a trabajar la verdad que a mí me encantaría trabajar coordinadamente con todos los profesionales médicos y así, una vez más, garantizar que los medicamentos que ellos están utilizando en nuestros pacientes sean los medicamentos apropiados y que cumplan con todos los requisitos de seguridad, eficacia y calidad sobre todo. Sí, yo tengo una pregunta, Toto, para la doctora Vargas justamente. La doctora Cantero se enoja cuando yo hablo de números. Pero se va a tener que bancar Para unidades. nada me enojo, estoy muy a favor de que llegue llegue a más pacientes. ¿Cuánto le cuesta a salud pública y o al paciente finalmente uno de estos medicamentos, sin decir marca ni laboratorio, verdad? ¿Y Mira, cuánto le costaría, cuánto menos le costaría? Depende de la patología, ¿verdad? Porque hay Aproximado. patologías que son que vos podés tratar con medicamentos de síntesis química que son mucho más económicos, que le sale, qué sé yo, cada dosis o cada terapia, quimioterapia, te sale, qué sé yo, ni 1 millón de guaraníes. Y hay otros que te salen más de 5 millones, 10 millones, 15 millones de guaraníes. O sea, depende de la Y patología. versus lo que estamos ahora discutiendo, No. 50%. Claro, no. Los Menos. biológicos, entre los biológicos no hay no hay tanto margen. Estamos hablando máximo de un 20%, máximo, ¿entendés? Como máximo. Como máximo de Como un máximo. biológico, 20% ¿verdad? menos.
menos Ok. un biosimilar. En Igual algunos. no es poco, ¿eh? Bueno, claro, extrapolado eso a la cantidad de Por pacientes eso. que tenemos es cuando ya A la impacta, cobertura, ¿verdad? claro. En el presupuesto, ¿verdad? Pero independientemente de eso, como nosotros como Ministerio de Salud nos interesa realmente mayor cantidad, o sea, nuestra obligación es que el acceso sea para todos los pacientes y que nuestro presupuesto nos alcance, pero sí, el medicamento tiene que ser seguro, eficaz y de calidad. O sea, eso no se negocia. En este estudio que hace, digamos, Dinavisa para decir este medicamento sí, Sí. digamos, vamos a comercializar, ¿están incluidas las sociedades médicas en ese estudio? Afuera, en otros países, digo, ¿están incluidas las sociedades en ese estudio y aquí no? Porque esto es nuevo, ¿verdad? Tengo entendido, me estaban diciendo las dos que es que tiene 6 o 7 meses el decreto, Claro. entonces como que se está construyendo todavía esa mecánica que antes no existía. Exacto. Nosotros para eso tenemos un decreto donde está la reglamentación y todos los requisitos que tenemos que pedirle a cada para autorizar cada medicamento. Aparte de eso, también nosotros tenemos, por eso justamente fue muy importante en este decreto incorporar, que no está incorporado de repente en otro para otras especialidades o para otro tipo de producto, que también esté registrado en un país de alta vigilancia. O sea, ya fue registrado en otro país, ya fue utilizado y nosotros ya tenemos los reportes que pudieran tener en ese país. O sea, nosotros ya accedemos también como reguladores a los reportes que pudieron haber sido positivos o negativos de... Pero las este sociedades no producto. participan en ese proceso. En este proceso no. Ok, y en otros países tampoco participan. No, Digo, si es una regla internacional no, porque o no. lo que pasa es que las sociedades de repente también, ellos son parte, ¿verdad? Son prestadores, son médicos. Nosotros no, a veces cuando necesitamos una opinión, ¿verdad? Sobre un producto específico, sí, comunicamos, pedimos, enviamos una nota. Pasó eso, por ejemplo, con la sociedad ¿cómo es? Con el medicamento el Citotex, ¿verdad? El nacional. Nosotros consultamos, ¿verdad? Que cuando ya había una propuesta de eso, si es que una solicitud de registro, ¿qué tanto podría beneficiar a eso? O sea, nosotros también consultamos y también recibimos y también tenemos en cuenta de repente lo que ellos opinan, las opiniones de nuestros Preguntaba especialistas. porque no sé si así se zanjaría, digamos, esa duda, ¿verdad? O esa desconfianza. Pedro. No, estaba escuchando el tema, pero lo que no quedó en claro es lo siguiente, doctora, siguiendo un poco la línea de Felipe, con respecto a la desconfianza. ¿Por qué la desconfianza? ¿Dónde está el tema? Porque la cantidad de gente que está escribiendo y es como que también duda, ¿no? Claro. Mira con recelo esta discusión. A ver, partimos desde las sustancias simples. Sí. Y voy a decir la experiencia desde mi formación, y esta parte voy a hablar, y que todo el mundo maneja, el medicamento de tal parte del IPS o del centro de salud es harina. Sí. Una experiencia clásica mía que suelo comentar es que una paciente hipertenso tuvo una presión muy alta y le indiqué un medicamento por vía endovenosa y no le bajaba la presión. En ese centro era muy conocido que no le bajara la presión. Se le aplicaba 2 ampollas al instante y con eso regulábamos un poco la presión. Luego fui a trabajar a un centro privado y la enfermera me dice, bueno, tiene la presión alta, hágale una ampolla completa de tal droga. Sí. Y me mira la enfermera y me dice, pero doctora, ¿una entera? Sí, claro. Así, pero sin dudar. La paciente hipotensó como nunca con una ampolla del supuesto mismo medicamento. Cuando en el otro centro vos usás 2 ampollas de ese medicamento. Esas son realidades y lo que dice la doctora es cierto. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué esa diferencia entre un...? Porque obviamente no estamos hablando del mismo medicamento. No era el mismo medicamento, más quería que lo dijera. Okay. Es más, se conoce que dentro del país se montan hasta laboratorios que son para vender o al IPS o al ministerio. Lamentable. No es una acusación formal en términos legales, digo, pero es lo que se comenta. Ahora, tenemos que estar todos del mismo lado. Si yo como médico puedo aportar a Dinavisa de que estoy desconfiando de esto, no me tomen a mal. Redoblemos y tripliquemos los esfuerzos para que todos quedemos tranquilos. Redoblemos los esfuerzos por conseguir los medicamentos biosimilares y genéricos buenos, porque como país que está en vía de desarrollo, necesitamos ese tipo de medicamentos. Por supuesto que necesitamos. Esa es la postura de la sociedad.
A ver, Carmen, por favor. Sí, en mi pregunta iba en el mismo sentido que la de Felipe, lo del precio final, el paciente finalmente. Si es que esto se llega 100% a utilizar y a vender en nuestro país, porque finalmente nosotros hablamos acá en términos demasiado técnicos, pero al paciente lo que le va a interesar es si es que eso le va a reducir o los dolores o los efectos del cáncer o de su enfermedad, y si esos medicamentos van a ser finalmente mucho más accesibles de los que son ahora, porque sabemos que se vive de polladas, hamburgueseadas y de todo para estén en el mercado. conseguir... Para conseguir, Que no haya problema de esto. y también eso, o conseguir en el mercado negro, puede ser Problemas también, de ¿verdad? stock, ¿verdad? Que hay también, obviamente. Finalmente, doctora Vargas, el paciente va a conseguir esto a menor costo con la garantía de que totalmente Con le la puede... garantía de que cumplió. El producto fue evaluado de acuerdo a lo que menciona nuestro decreto, cumplió con todo y es más, ya fue probado también y fue utilizado en otros países. ¿No? Va a ser primera vez acá a lo mejor, como sucede no solamente con un producto, con todos los productos a que nosotros le otorgamos por primera vez el registro sanitario, pasa eso, ¿verdad? Y con respecto a lo que dijo la doctora, con respecto a de repente a los medicamentos que son fabricados en nuestro país, también ellos son doblemente controlados y a veces eso es el reclamo de las industrias nacionales, porque nosotros tenemos que otorgarle una certificación de buenas prácticas de elaboración primero para que ellos puedan registrar los productos. Y a mí, y como repito de vuelta, cuando hay un producto que no está teniendo el efecto esperado o no está teniendo la actividad terapéutica que un profesional médico espera, nosotros necesitamos y le agradeceríamos inmensamente que nos reporten y nos vamos a investigar por qué pasó eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me gustaría, que si tienen ese tipo de casos, que por favor le acerquen a la Dirección Nacional, inclusive en forma anónima. Nosotros tenemos en la página, tenemos nuestra plantilla, vamos a decir. Formulario de denuncia. No, nuestra plantilla donde uno tiene que llenar, ¿verdad?, de farmacovigilancia y poder denunciar o poder un evento adverso, más bien. Informar sobre todo, no queremos decir denuncia porque la gente ya se asusta así. Pero un informe, un evento adverso. Claro, nosotros iniciamos una investigación profunda. Doctora, a mí lo que me genera intranquilidad, por suerte no tengo un diagnóstico porque si no estaría sentado acá más que preocupado. Sí. Donde Dinavisa me dice sí, pero siempre la cara de suspicacia es la de la doctora. Sí. Claro, donde me dice Que sí, va a pero revisar. no del todo, y hay uno en específico que no cumple, ¿verdad? Exacto. Entonces, por otro lado, escucho que Dinavisa me dice, si hay una duda, vengan. Claro. Y por Eso otro lado, sería estoy lo más escuchando que existe responsable. una duda pública. Eso sería lo más responsable, ¿verdad? Totalmente, pero en cuestiones de, la farmacovigilancia es cuando el medicamento ya está en el mercado. Ahí le corresponde al médico hacer una farmacovigilancia. La parte del registro le corresponde a Dinavisa, que tiene que hacer en base a estudio clínico concluido. En base a lo que dice el reglamento. Concluido. Eso fue lo Como que se dice hizo. el decreto del Ministerio de Doctora. Y eso fue. Y así fue. Fue estudios clínicos, estudio inmunogenética. Es un El decreto que estudio- tiene 40 hojas, o sea, requisitos que Puede tener están... 50. Bueno, Pero a lo que voy es que el estudio clínico se asume que tiene que estar concluido. No se puede tomar datos Lo que pasa, doctora, parciales. perdón, doctora, que te diga, Sí. pero igualmente, por lo que vos estás diciendo durante todo el programa, Sí. inclusive con el eslogan ese que me parece copado, pero a mí no me vende cuando decís ¿Qué? la seguridad del paciente es lo mejor. Ok. Cuando decís, ¿sabes por qué? Porque resulta que todo lo que te plantea Dinavisa, vos planteás un contra. Todo lo plantea Dinavisa o una duda. A lo mejor con una justa medida o justa razón. Pero entonces, Dinavisa se puede hacer 300 estudios que vos le vas a encontrar un 301 que decía que acá decir no se hizo. Pero no es estudio, es un Bueno, estudio, pero hay whatever. que Soy apenas entender. licenciado en marketing, discúlpame. No, claro, no, pero tenemos que hablar en términos de que vos entiendas como licenciado en marketing, entiendas esto, porque ¿qué pasa? A ver, suena mal esto. ¿Qué pasa si me toca a mí? Si me toca a mí, entonces yo qué voy a decir? Yo voy a usar un biosimilar si tengo la garantía. Sin duda. ¿Quién tiene que darte garantía? Porque Dinavisa no te alcanza. Y Dinavisa en este momento en ciertos puntos puede ser que no nos alcance, pero no me tienen que ver a mí como que Dinavisa no me alcanza. Me tienen que ver a mí como una persona técnica que puede cuestionar y que le puede ayudar a Dinavisa y a cualquier paraguayo a que nos garantice a tener medicamentos buenos y de menor costo de ser posible. Ese es el punto. Pausa y volvemos para el final del programa.
quiero agradecer a las invitadas de hoy. Nos quedamos lastimosamente sin tiempo y cuando hablamos de seguridad y sobre todo de temas delicados como son la salud nos vamos a quedar siempre, me parece, sin tiempo. Me comprometo de llamarles mañana para Radio 1 para poder continuar con esto por la tarde y poder tener un poquito más de tiempo y poder hablar sobre este tema que es muy delicado. Gracias, María Auxiliadora, por venir. Muchas gracias. Yo puedo decir algo Breve, más que breve. súper breve. Para aclarar nomás, para no confundir, que un medicamento, ya sea original, genérico o copia, puede reaccionar de manera totalmente distinta de un paciente a otro, más todavía con pacientes con esta enfermedad en donde las defensas y condiciones generales se encuentran disminuidas. Por eso es que cada paciente se ajusta a la dosis de acuerdo a la respuesta, se puede aumentar, disminuir, suspender y para nosotros, vigilancia sanitaria, es muy importante la farmacovigilancia. Doctora Cabrera, gracias por venir y mañana me comprometo nuevamente públicamente a poder continuar esto en la radio. ¿Sí? Yo también tengo que cerrar. Sí, Que es breve. muy importante, como dije Pero debate político, muchas ¿sí? veces, es redoblar los esfuerzos y que sí se tenga en cuenta la parte técnica médica para algunas contemplaciones. Gracias, doctora, muy amable. Sí, nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana. Estoy recibiendo un montón de mensajes, lastimosamente no puedo leer todo. Nos vemos mañana. ¿Están invitados ustedes, sí? Bueno, Venimos. chao. Ok, venimos. Vamos a venir. Chao, chao. Perdón.